Al hombre le gusta controlarlo todo, y hace 400 años, el hombre empezó a trabajar en un aparato que fuese capaz de controlar la temperatura. Se trataba de tener una vida más fácil, dejando que la tecnología se ocupase de estas tareas esenciales. El resultado fue el termostato, presente en calderas, aire acondicionados, neveras, coches, etc. Fue alrededor de 1620, cuando el inventor holandés Cornelius Drebbel, creador del primer submarino de la historia, ideó la primera incubadora para huevos. La temperatura estaba controlada por un termómetro de mercurio y un tiro que dejaba pasar aire caliente. A esto se le consideró como el primer termostato, pero no fue hasta 1830 que el escocés Andrew Urey inventó un termostato con la intención de mantener calientes las calderas de vapor. Después de eso, en 1880, un profesor en Wisconsin llamado Warren Johnson estaba preocupado por regular la temperatura de las aulas donde impartía clase, lo que lo llevó a crear el termostato ambiental eléctrico, un dispositivo para controlar la temperatura ambiente de los edificios. En esta larga cadena de pioneros, la primera patente fue hecha en 1883 por Albert Voss, que hizo el primer regulador de temperatura para hornos, un sistema llamado damper flapper. ¿El para qué cosa de quién? Que regulaba de forma automática el tiro de la caldera de carbón para subir o bajar la temperatura. En 1906, un joven ingeniero, Mark Honeywell, compró la patente de Voss y desarrolló el primer termostato programable, que incorpora un reloj que permitía preajustar la temperatura para la mañana siguiente. Más tarde, en 1934, llegarían los termostatos con reloj eléctrico, y en la década de los 50, los termostatos con ruleta, que han aguantado hasta nuestros días. Y sería en la década de los 80 que se vería surgir los primeros termostatos con display digitales. Antecedentes de los termostatos. Termostato es el componente de un sistema de control simple. Su función es conmutar. Se abre o se cierra un circuito eléctrico en función de la temperatura. Básicamente, es un elemento que permite controlar, manejar los grados de temperatura requeridos para determinada tarea o bien para un determinado ambiente en un sistema. ¿Ves esto? Esto es ciencia. Su versión más simple consiste en una lámina bimetálica como la que utilizan los equipos de aire acondicionado para apagar o encender el compresor. Puede ser con normalidad, abiertos o normalmente cerrados, cambiando su estado cuando la temperatura permuta. El microcontrolador es una pequeña computadora en un solo circuito que contiene un procesador, memoria y periférico de entrada-salida programable, RAM, flash y RAM. Están diseñados para aplicaciones embebidas en contraste a los microprocesadores utilizados en computadoras personales. El microcontrolador fue inventado por Texas Instruments en la década de 1970, casi al mismo tiempo que el primer microprocesador que estaba siendo inventado en Intel. Los primeros microcontroladores eran simplemente microprocesadores con una función de memoria, como la memoria RAM y ROM. Más tarde, los microcontroladores se desarrollaron en una amplia gama de dispositivos diseñados para aplicaciones de sistemas integrados, específicos en dispositivos tales como automóviles, teléfonos móviles y electrodomésticos. Entonces, un microcontrolador es un sistema integrado programable que contiene todos los componentes necesarios para controlar el funcionamiento de una tarea determinada, en este caso, el de un termostato. Para esto, el microcontrolador utiliza componentes asociados. Este dispone de una memoria que almacena el programa que gobierna las funciones del mismo, que, una vez programado y configurado, solo servirá para la tarea asignada. La utilización de un microcontrolador tiene ventajas que reduce de manera considerable el tamaño y número de componentes. En consecuencia, disminuye la cantidad de errores, desperfectos, volumen y peso de los equipos. El Atmega 328P es un microcontrolador CMOS, semiconductor complementario de óxido metálico, de 8 bits de baja potencia, basado en la arquitectura RISC de la familia mejorada de AVR, por lo que es capaz de ejecutar potentes instrucciones en un solo ciclo de reloj. Alcanza rendimientos cercanos a 1 MIPS, millones de instrucciones por segundo por cada megahertz, permitiendo al diseñador del sistema optimizar el consumo de energía contra la velocidad de procesamiento. El control de temperatura se divide en dos programas, uno encargado de ingresar la temperatura y mostrar el estado actual, y el segundo de controlar a ambos actuadores, ya sea la ventilación o la calefacción. Ambos programas comparten los parámetros por medio de comunicación serial.
por lo que en ambos casos es necesario inicializar dicha comunicación. De esto se encarga nuestra función inicializadora. De igual manera, para ambos programas, se tienen las funciones de transmisión de datos que verifica si en realidad existe un dato a enviar. En el caso de la recepción, se realizó de tal manera que fuera guardada como tipo char. Esto para facilitar su transformación a dígitos en una comparación realizada posteriormente. En la lectura del teclado, de tipo matricial, se basa en el envío consecutivo de un cero lógico a las filas del teclado. En este caso, la fila 1. Para que en cada una de ellas, a través de un switch, se verifique si la columna se está presionando. Si una tecla es presionada, sucede que se guarda dicha cifra, así como un contador del número de dígitos presionados previamente. El botón de asterisco se encarga de cambiar los parámetros de temperatura, por lo que al presionarse, además de limpiar el mensaje y otras variables, coloca una bandera de configuración para indicar que se realizó el cambio. Algunos centímetros más tarde. 3 semanas después, muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Al enviar la temperatura de control, simplemente se toman los dígitos del vector guardado previamente y mediante la función itoa transforma la cifra a una variable tipo char. En el caso de la recepción, se toman los caracteres recibidos y almacenados por separado para compararse con otro vector que guarda los dígitos del 0 al 9 en el mismo formato char. Así, cuando coinciden en un ciclo for, nuestra variable temperatura ambiente guardará ese número del ciclo como el dígito en el que coincide. La función de temperatura establecida sigue el mismo procedimiento de recepción comentado previamente, donde cada valor en formato char se compara con el vector que almacena cifras del 0 al 9 en el mismo formato. Esto hasta coincidir con el dígito almacenado. En este caso, dado que se realiza una lectura del sensor de temperatura, se debe inicializar el convertidor análogo a digital, considerando especialmente que trabajará con interrupción habilitada, donde, al entrar en dicha interrupción, almacena la lectura del sensor dividida entre 2. Esto debido a que cada 10 mV por los que aumenta en 1 grado centígrado el sensor, equivalen a medio bit del rango 0 a 1024 que utiliza el microcontrolador. En el caso de la comparación de temperaturas, simplemente a través del dato leído desde el sensor y el valor recibido por el teclado a través de la comunicación serial, los compara a través de un if para incrementar la frecuencia del PWM de su respectivo actuador. Todo esto lo realiza a nivel proporcional, es decir, que a mayor diferencia entre ambos parámetros, mayor será la frecuencia con la que funcione dicho PWM. En esta misma función, además, se habilitan para cada caso una bandera que indica la relación entre ambas temperaturas, y así encender las alarmas sonoras y visuales incluidas en el programa. Todo ello se puede comparar al funcionamiento de una naranja. Primero está la piel, luego la dulce, dulce pulpa. Yo no lo entiendo. Si quisiera ver a un hombre comiendo naranjas, hubiera tomado clases de comer naranjas. El circuito se compone de un sensor LM35, el cual nos proporcionará la señal de temperatura. Esta será recibida por el segundo Arduino, mientras que el primero nos ayudará a configurar la temperatura deseada a alcanzar. De igual manera, contamos con 3 LEDs indicadores, los cuales nos dirán si la temperatura que obtiene el sensor es mayor, igual o menor, según sea la condición. De igual manera, si la temperatura es menor, el zumbador sonará 3 veces, y si es mayor, sonará 5 veces. ¡Swing! ¡Swing, swing! Cabe mencionar que nuestros Arduinos están interconectados para poder compartir la información. A continuación, comenzaremos con la simulación. Hagámoslo.
Como podemos ver, nuestro termómetro inicialmente marca 13 grados centígrados. Esto inicialmente nosotros lo colocamos ya que por cuestiones de la simulación nosotros lo estaremos manipulando. Como podemos ver, nuestras señales tanto del ventilador, la cual es la señal azul, y la señal del calefactor, que es la señal amarilla, se encuentran apagadas, ya que no hemos seleccionado ninguna temperatura deseada alcanzar. Enseguida introduciremos una temperatura, la cual serán 15 grados centígrados, y presionaremos el botón asterisco para continuar. Como podemos ver, nos envió una señal de 3 zumbidos. Como logramos observar, nuestro LED, el cual indica que la temperatura es menor, está parpadeando. De igual manera, logramos apreciar 3 zumbidos, lo cual indica que es menor la temperatura. Por otra parte, podemos ver cómo la señal de nuestro calefactor está encendida para poder elevar la temperatura. Procederemos a simular que la temperatura comienza a elevarse. Como observamos, una vez alcanzada la temperatura igual, se enciende un indicador verde, el cual nos dice que hemos llegado a la temperatura deseada, y de igual manera el ventilador y el calefactor están apagados. Si la temperatura por algún motivo siguiera elevándose, escucharemos esos 5 zumbidos. Escucharemos esos 5 zumbidos, al igual que nuestra señal roja aparecerá en nuestro marcador, lo cual indicará que la temperatura se ha elevado, y podemos apreciar que nuestro ventilador se encuentra encendido mientras que el calefactor está apagado. De igual manera, mientras más se eleve la temperatura, la potencia de nuestro ventilador aumentará, como podemos ver en nuestra señal PWM, la cual está aumentando. Si nosotros quisiéramos cambiar el valor de la temperatura deseada, solamente bastaría con darle clic a la tecla de asterisco y introducir nuevamente la temperatura que deseamos, en este caso 20 grados. Como vemos, nuestro LED verde se enciende ya que las temperaturas están igualadas, y de igual manera nuestro ventilador y calefactor están apagados. Todo esto fue gracias a poder lograr una comunicación con nuestros dos Arduinos, ya que sin esta nuestros puertos se verían saturados por la gran cantidad de cosas que se deben de conectar a ellos. Esta comunicación fue factible gracias a que tenemos los puertos de transmisión y recepción de datos dentro de nuestros Arduinos, los cuales podemos ver aquí. Y estos nos han permitido poder comunicar nuestro Arduino. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada.